Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar paso al estudio titulado La eficacia de la Biblia en la exhortación en este maravilloso mes de las Sagradas Escrituras. Si gustan ustedes, antes de empezar con la disertación, podemos hacer una pequeña oración para que el Señor respalde cada una de las enseñanzas que vamos a tener en este momento. Inclinando nuestro rostro y elevando nuestro pensamiento y nuestro corazón a Dios, le decimos así: Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este momento ocupándonos de tus sagradas escrituras. Te damos muchas gracias porque nos permites tener libertad de poder escudriñarlas, pero te suplicamos en el nombre santo de Jesucristo que tu Espíritu Santo haga que esta enseñanza quede en nuestro corazón, que podamos ponerla por obra y que la traigamos a la memoria cada que lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. La porción básica para esta lección se encuentra en 1 Timoteo 4:13, que dice a la letra así: Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Este texto se encuentra en una de las epístolas paulinas que escribió el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, más o menos en el año 64 de nuestra era. Para conocer la importancia de esta recomendación que hace el apóstol Pablo al pastor Timoteo, es necesario tener en cuenta que el apóstol era un predicador que llevó el evangelio a bastantes países, entre ellos a Éfeso, donde dejó instaurado como pastor a Timoteo. Y mientras que se encontraba ausente y tenía el deseo de acudir a él, le dijo que se ocupara en leer, en exhortar y en enseñar. Así empieza el texto. Dice: entre tanto que voy. Es como un padre que deja consejos a su hijo, así lo hizo el apóstol Pablo a Timoteo. Y con grande conocimiento, después de que él había predicado por 3 años aproximadamente en ese lugar, sabía perfectamente lo necesario que era leer, seguirse instruyendo para que pudiese tener armas espirituales, que es la palabra santa de Dios, para que exhortara y enseñara. ¿A quiénes? Lo veremos más adelante. En Éfeso, en esta iglesia, era un lugar ampliamente conocido por su ubicación estratégica para el comercio, tanto terrestre como marítimo. Ahí confluían en esta iglesia judíos y griegos. Era una población muy diversa, precisamente por el comercio que se daba en este lugar. Y ahí se instauró una iglesia que necesitaba ser instruida en la palabra de Dios, no por consejos humanos, no por vana sabiduría, no por el conocimiento de experiencias que hubiese tenido alguien que de por sí era una persona avesada en las cosas espirituales, no solamente por la lectura que él había hecho y por la instrucción que había tenido a los pies del gran maestro Gamaliel, sino porque él tenía la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero a su hijo en la fe, Timoteo, que había dejado como pastor en este lugar, era necesario que a su corta edad fuera instruido él primeramente. ¿En qué? En las Escrituras. En este capítulo 4 de Timoteo nos da esta instrucción para nosotros también, de que debemos de leer, pero cabe hacer la pregunta: ¿qué es lo que le pidió el apóstol Pablo que leyera Timoteo? Bien, pues la Biblia no nos dice a ciencia cierta qué se tenía. Solo hay una referencia en la segunda carta que le envía precisamente a Timoteo también. En el capítulo 4, versículo 13, también le dice así: trae cuando vinieres el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Se entiende que le dejó material para que siguiera leyendo Timoteo, para que enseñara a la iglesia en Éfeso.
Y estos libros se consideran que son aquellas enseñanzas que tuvo como alumno el apóstol Pablo a los pies de Gamaliel, como todos los buenos alumnos, que se entiende fue también San Pablo. Se quedó con literatura, sagradas escrituras en esos tiempos, de la compilación de las escrituras hebreas. Un tratadista nos dice que había 39 libros de las escrituras hebreas que aparecían divididos en 22 o 24 libros. Se entiende que esto es lo que alguno de ellos dejó a Timoteo para que siguiera leyendo. ¿Por qué leer si él había tenido un encuentro personal con Jesucristo en su conversión? Recordamos aquel pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos cuando nos narra de ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo. No bastaba para exhortar y enseñar a la iglesia en Éfeso. Era necesario estar en contacto directo con las Sagradas Escrituras. Y eso se lo dejó a Timoteo para que él pudiera leer. Por eso le da esta enseñanza, esta recomendación. En tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. Los que iban a la iglesia en Éfeso, pues eran personas también letradas. Tanto que le da algunos consejos importantes, que debe de tener cuidado con los falsos maestros, con los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay una referencia en el libro de Apocalipsis, cuando se escriben las cartas a las iglesias, ahí se da señales de qué tipo de iglesia o qué tipo de personas había en la iglesia de Éfeso. Cómo lidiar, cómo exhortar a las personas que están siendo llevadas por corrientes contrarias a la sana doctrina. Bueno, pues hay que ir a las Sagradas Escrituras, hay que ir a la Santa Biblia, que ahora conocemos y que tenemos en nuestra mano. La palabra eficaz es definida como aquello que es útil para el propósito que fue enviado. ¿Y qué referencia tenemos tan clara en la propia definición para saber que las Sagradas Escrituras son eficaces para exhortar? El mismo Dios, creador del universo, el autor de estas Sagradas Escrituras, que quedaron para nosotros escritas por inspiración del Espíritu Santo a través de los hombres que Él determinó, Él mismo dijo que esta palabra es eficaz. Por el dicho mismo de nuestro Señor y Dios, bastaría para darle credibilidad a que no hay otra fuente eficaz para exhortar que no sea su bendita palabra. Lo podemos corroborar en lo que dice en el libro de... Muy bien. En el libro de San Juan, en el libro de Isaías 55:10, ahí encontramos que el Señor Dios nos dice de la siguiente manera. Dice Él en su bendita palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es una determinación de eficacia que da el propio autor de las Sagradas Escrituras. No vuelve vacía, hace el efecto para el cual fue enviada. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál es la finalidad de que tengamos estas maravillosas enseñanzas divinas a nuestro alcance? Para exhortar, no solamente para nuestra vida, sino para exhortar, como era la recomendación que le hizo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál es la finalidad? Podemos encontrar que hay dos finalidades esenciales para el tema que nos ocupa aquí. Uno, porque las Sagradas Escrituras traen la revelación de nuestro Señor y Dios. Es la revelación que Dios quiso dejar al hombre a través de las benditas y santas enseñanzas que encontramos en este santo libro.
No solamente como aquellos incrédulos que tienen a su alcance la revelación de nuestro Padre Celestial a través de la creación, sino a nosotros nos los dejó escrito. Y eso nos da certeza y podemos día a día poder deleitarnos a través de lo que nosotros escudriñamos en sus Sagradas Escrituras. La revelación de Dios hombre, el Verbo encarnado. El centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. El corazón de las Sagradas Escrituras se dice que están en los 4 evangelios, que hablan de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección, para traernos a nosotros el conocimiento vivo de lo que Dios quiere para nosotros. El Señor Jesucristo dijo así, lo encontramos en San Juan 5:39. Él también nos recomendó, lo mismo que le recomendó el apóstol Pablo a Timoteo. Jesucristo nos dice a nosotros: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de las Escrituras vamos a encontrar la vida eterna y vamos a encontrar el testimonio que se da de nuestro Señor Jesucristo. El segundo gran objetivo o finalidad que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, por las cuales el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lee, es porque ahí viene la redención de la raza humana. Allí lo encontramos también, la redención que Dios ordenó a través de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Porque ahora que entendemos el Nuevo Testamento a la luz de las enseñanzas que vienen en el Antiguo, nos damos cuenta del propósito que tiene Dios para la humanidad, para nosotros mismos, la redención de la raza humana. Qué enseñanza, qué mensaje, qué recomendación más atinada pudo haber dejado un padre espiritual a un hijo en la fe. San Pablo a Timoteo, si no es que escudriñara las Escrituras, que leyera, para que pudiera compartir a la iglesia, a los creyentes, a los fieles, a los asistentes, a los que se congregaban en esa iglesia de Éfeso, pues solamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. No aquello que había aprendido, que había visto, que había tenido cercanía con su padre en la fe, el apóstol Pablo. No solamente eso, sino acudir a las Sagradas Escrituras. Esa es la recomendación: lee. En tanto que voy, ocúpate en leer. Porque es eficaz las Sagradas Escrituras para exhortar. ¿Qué entendemos por exhortar? Exhortar es más allá que enseñar. Exhortar es la acción de solicitar o hacer un llamado a realizar algo. ¿Cómo poder invitar a los creyentes, a los asistentes de una iglesia, a que rindan su vida a Cristo? Si solamente sería a través de vanos consejos, de humanos consejos, eso se pueden obtener en cualquier lado, pero no. Cuando se va hacia las Sagradas Escrituras como fuente divina para exhortar, allí encontramos que es eficaz. Ya lo vimos, no solamente porque Dios dijo: mi palabra va y no vuelve vacía, sino porque tiene un peso que en ninguna otra literatura se puede encontrar. Tiene un efecto que en ninguna otra literatura se puede encontrar. ¿Cuál es ese efecto? Lo vamos a ver en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, que dice de la siguiente manera. Hebreos 4:12 nos enseña así: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay ningún otro libro que tenga estas características. La eficacia de las Sagradas Escrituras es porque tiene estas características únicas e irrepetibles a cualquier otra literatura que se pueda encontrar. Es penetrante. Es como una espada de 2 filos. Y alcanza a partir el alma y el espíritu. Lo más interno del hombre se desnuda ante la palabra de Dios. Los que asisten a la congregación, los que iban a la iglesia en Éfeso, posiblemente eran personas como las que
hoy en día asisten a las congregaciones silenciados, callados, reservados, introvertidos, y uno no conoce más que su semblante, pero a la luz de la palabra de Dios se descubre lo que hay en su interior, y cuando se expone la palabra santa, eficazmente llega hasta lo más profundo del oyente. ¿Por qué? Porque es como una espada de dos filos. El corazón más duro, el corazón de piedra, no puede resistirse cuando se expone la bendita palabra de Dios. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: lee. ¿Para qué? Para exhortar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la eficacia, y cuando se expone la palabra santa de Dios, entonces se cumple lo que el autor mismo, nuestro Padre Celestial, nos dijo, que su palabra va y no vuelve vacía, porque la Biblia contiene la mente de Dios y también contiene el estado del hombre. La Biblia contiene el camino de la salvación y la condenación de los pecadores, pero también la felicidad de los creyentes. Estas cosas las encontramos a través de cada una de las benditas y santas enseñanzas que descubrimos en este sagrado libro. Las doctrinas que están aquí, esas son santas, a diferencia de cualquier otro libro que traiga enseñanzas para una mejor vida, una vida más cómoda, una vida moralmente correcta. Esta palabra santa, aquí sus preceptos son comprometidos, sus historias son veraces, sus decisiones son inmutables. No hay características en ningún otro libro como las que encontramos aquí, porque al leerla aquí, el sabio se hace más sabio. El creerlas nos permite llegar a ser salvos. El practicarla nos ayuda para ser santos. En estas sagradas escrituras se contiene la luz para guiarnos, el alimento para sostenernos, el consuelo para alimentarnos y para consolarnos en tiempos difíciles. Bueno, se puede considerar como un mapa para el viajero, como el cayado del peregrino, como la brújula del piloto, como la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno nos son reveladas. La condenación de los incrédulos, aquí viene su última determinación. Cristo es su gran tema. Para nosotros nos conviene acatar no solamente el consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, de que se ocupe en leerlas, sino también hacer propio lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque éstas nos llevarán a la vida eterna y nos enseñarán día a día lo que es nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Que Dios les bendiga, que haga viva y eficaz esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones. Amén.